Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de los cuatro sellos. Vamos a hablar el día de hoy sobre los cuatro sellos, las cuatro características de la realidad. Y bueno, les agradezco que se tomen el tiempo de estar aquí el día de hoy. Vamos a comenzar unos momentos simplemente inhalando y exhalando 3 veces por nuestra nariz, nuestra espalda recta, pensando que todo lo que compartamos el día de hoy, que escuchemos, reflexionemos, con lo que nos familiaricemos, pueda ser de beneficio para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida actual, para trascender en el futuro nuestras limitaciones, nuestras emociones negativas, aflictivas, nuestra neurosis, para eventualmente no nada más trascender lo negativo, sino desarrollar todo nuestro potencial. Y todo esto en beneficio de todos los seres que nos rodean. Con esto en mente, inhalamos de manera profunda, nos incorporamos de nuevo. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre las cuatro características o los cuatro sellos de la realidad, de la situación que nos rodea, de la vida en el mundo en el que vivimos. Y recuerden que estos cuatro sellos hay que tener en cuenta que no son cuatro cosas que el Buda haya inventado. El Buda simplemente lo que hizo fue los observó, observó que existían, observó eh, que acontecen en la realidad y los expuso, los compartió. Entonces, estos cuatro sellos que vemos aquí en la pantalla, el primero de ellos es que todas las cosas compuestas son impermanentes. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos, hablando de cada uno de ellos, pero vamos a comenzar primero hablando en general de cada uno de ellos. El primero se llama anicca en Pali o en sánscrito, en ambos. Quiere decir que todas las cosas compuestas son impermanentes, todas las cosas conformadas por partes o por algo más son transitorias, son cambiantes. Luego tenemos el segundo de ellos, que es que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Vamos a hablar más adelante qué se refiere con contaminados, pero un adelanto pequeño sería que todos los fenómenos manchados por la ignorancia, por la confusión sobre la realidad, producen eventualmente insatisfacción, que la palabra es dukkha para este segundo sello. Primero es anicca, impermanencia, el segundo es dukkha o insatisfacción, y el tercero es que todos los fenómenos carecen de contar o de tener una existencia absoluta, inherente. Este es el Majas, también le llaman en el Sutra, las enseñanzas del Sutra le llaman, los discursos le llaman el Maha Mudra, el gran sello, que es la vacuidad, el Shunyata, o también otras palabras, Anatta o Anatman, Anatta en Pali, Anatman en sánscrito, se refiere a la ausencia de identidad de las cosas. Y generalmente podemos encontrar estos sellos como tres sellos de la realidad, sobre todo en las enseñanzas del vehículo común. Todos los budistas comparten, hablan de los famosos tres sellos, anicca,
anatta o anatman, anicca, dukkha y anatman, o anatta. Y el cuarto es el resultado de practicar los tres primeros. El cuarto es que el nirvana es la paz y está más allá de cualquier extremo. Entonces, quiere decir que el nirvana o la liberación, nirvana quiere decir brisa fresca, o la liberación del sufrimiento, de la insatisfacción, proviene de la práctica y de la interiorización y del entendimiento de estos tres previos, de estos tres sellos. Y cualquier ideología, propuesta, metodología que esté de acuerdo con estos sellos, decimos que sigue la visión budista. Y la visión es de suma importancia porque es un muro de contención, como dice mi maestro, es un muro de contención que nos impide salirnos del camino y nos marca hacia dónde queremos dirigirnos. Como decía el gran maestro Sakya Pandita, es tener los ojos para saber hacia dónde dirigir nuestras acciones, nuestro cuerpo y llegar a la meta que queremos alcanzar. Esto es lo que nos da la visión. Es una importancia tener una visión clara porque, se fijan, si tener la visión, la parte de la sabiduría, pues podemos hacer muchas cosas, pero no puede no tener un sentido final, ¿no? Entonces la visión es la que determina, es el muro de contención que nos impide desviarnos del camino y que finalmente cosas como la meditación o cualquier otro tipo de prácticas pueden resultar infructuosas, es decir, que no tengan un muy buen resultado, porque carecen de visión. Por eso la visión de los cuatro sellos es imprescindible dentro del budismo y es lo que le da sentido a toda la enseñanza budista. Finalmente, como dice mi maestro, Songsar Khyentse Rinpoche, dice que estos cuatro sellos se les llaman sellos, mudras, porque estampan o son características de la realidad en sí misma y siguen siendo y seguirán siendo relevantes para el budismo porque es lo que le da sentido finalmente a la tradición o a las enseñanzas del Buda. La visión es la que determina hacia dónde nos dirigimos. Entonces, por eso es tan importante tener siempre en cuenta los cuatro sellos, porque son los que determinan eh, el sentido de nuestra práctica. Cualquier práctica que hagamos dentro del budismo está caracterizada por debe estar caracterizada por estos cuatro sellos que explican la realidad, ¿sí? Voy a dejar un espacio para preguntas en el caso de que haya al final preguntas. Vamos a explorar cada uno de ellos brevemente. Y el primero de ellos dice que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Se refiere a que todas las cosas son transitorias. En otras palabras, todo está sujeto a causas y condiciones, ¿sí? ¿A qué se refiere con fenómenos compuestos? Se refiere a objetos físicos, factores mentales, sus respectivas actividades. Todo esto no tiene una existencia independiente, ¿sí? Sino que están todos interconectados, dependen de partes, ¿sí? Y por lo tanto son transitorios, son impermanentes, son cambiantes. Si logramos entender la impermanencia, nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no? En nuestra vida y le ahorraríamos las personas que nos rodean también mucho sufrimiento, muchos problemas, ¿no? Y peleas, etcétera, porque hemos logrado interiorizar o comprender algo sobre cómo existe la realidad que es cambiante. Y bueno, dentro de la impermanencia, anicca, la transitoriedad, encontramos dos tipos de impermanencia: la impermanencia burda y la impermanencia sutil. Nuestra impermanencia quizás más burda, un ejemplo a lo mejor un poco más fácil de verlo en nosotros. La impermanencia burda sería nuestra muerte. La impermanencia sutil sería, por ejemplo, el envejecimiento. Sí, y bueno, finalmente la impermanencia, por ejemplo, nos dice la impermanencia del tiempo. Tenemos lo que es el presente, el pasado, el presente y el futuro. Nuestros tres momentos. Estamos acostumbrados a que las cosas surgen, moran y cesan, ¿sí?
Las cosas surgen, tienen un principio, tienen una duración y tienen un final. ¿Sí? Entonces, estos tres, o sea, decimos que las cosas tienen estos tres, creemos que la existencia de las cosas siempre tiene un inicio, una duración y un final. Entonces, en realidad, si observamos y exploramos la realidad, nuestra experiencia cotidiana, pues nos damos cuenta que esta, este inicio, cesar, pues si juntamos todos los momentos, llegamos a un punto en el que a lo mejor esos momentos los dividimos en varios instantes y esos instantes en varios instantes hasta que llegamos a un instante que ya no se puede dividir. Entonces, el inicio es el cese, el inicio es el final de algo. Entonces, ya encontramos que simplemente hay una interconexión tan grande, ¿no? Y tan sutil que en este momento, podemos decirlo indivisible, el surgir y el cesar acontecen al mismo tiempo y nos damos cuenta bueno, esta realidad de que surgen las cosas, duran y cesan, pues es una completa ilusión. ¿Sí? Es un concepto, una ilusión, y incluso algunas escrituras dentro del budismo nos dicen que si logramos comprender esta impermanencia sutil, esto abre la puerta a entender lo que es el tercer sello, el shunyata, la vacuidad, la ausencia de identidad en tibetano le decimos tompañí, tompañí, ¿no? La ausencia de existencia inherente o absoluta de las cosas. Y bueno, cuando logramos comprender e interiorizar esta impermanencia sutil, podemos fácilmente incorporar el tercer sello, o con mayor facilidad el tercer sello que vamos a explorarlo un poco más adelante. Entonces, hacer de la impermanencia nuestra práctica diaria, pensar en ella en cualquier situación en la que estemos, nos ayuda a practicar y a llevar a nuestro continuo mental, a llevar a nuestra experiencia este primer sello de anicca, de impermanencia. El gran maestro Longchenpa, ¿sí? Habla del tema en su obra Encontrar reposo en la naturaleza de la mente. Dice lo siguiente: la muerte, por lo tanto, es algo certero, pero es incierto. ¿Cuándo y cómo sucederá? Es decir, vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo. Esta vida decae a cada momento. No es posible incrementar su duración. Muchas son las circunstancias para morir y pocas las que hacen posible la vida. Tenemos muy poco tiempo. Aprende a limitar tus proyectos futuros y mejor concéntrate en practicar las enseñanzas en este instante. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí este maestro Longchenpa es que vamos a morir, no sabemos cuándo ni cómo, que cada día estamos más cerca de la muerte y que las actividades en este mundo son inagotables. Tenemos que poner límite a las actividades para poder incorporar las enseñanzas en nuestra práctica, para poder pensar, para poder reflexionar, finalmente familiarizarnos o meditar en este caso, la impermanencia, la transitoriedad, porque finalmente es lo único que nos vamos a llevar cuando llegue la muerte, lo que hayamos trabajado con nuestra mente en vida. ¿Sí? Entonces, este primer sello lo describe Longchenpa de una manera magistral, preciosa en esta frase, en esta obra y en muchas otras obras que tiene, en muchos otros maestros, ¿no? Encontrar reposo en la naturaleza de la mente nos dice que básicamente la muerte es algo certero y es incierto cuándo y cómo sucederá y que, bueno, las circunstancias para mantenernos vivos son muy pocas y podemos morirnos muy fácilmente, por lo tanto hay que incorporar esto a nuestra vida y así, como a menudo, como siempre pongo el ejemplo, esto nos evitaría estarnos peleando con todos los cadáveres en potencia que hay alrededor nuestro, incluidos nosotros. El mismo Milarepa, el gran maestro, el gran sabio Milarepa decía, eso lo que llaman cadáver y que tanto le temes es con lo que duermes todos los días. Y, ¿no? Nosotros. Pues la transitoriedad, la impermanencia, lejos de darnos miedo, es parte de la realidad, es parte de nuestra
de educar, de reeducar a nuestra mente a no vivir en negación, sino a aceptar y ver de manera directa la realidad que nos rodea. El Buda menciona en el discurso final del Mahaparinirvana Sutra, dice, de todas las huellas, la del elefante es la que deja marcas más confiables. De todos los pensamientos, el de la impermanencia es el de mayor utilidad. Em, ¿Por qué los elefantes se dicen que las huellas del elefante dicen que son más confiables? ¿Por qué se pone este ejemplo? Porque, bueno, el elefante evita en general ir por caminos peligrosos, sino por caminos seguros. Si sigues sus huellas, vas a evitar peligros y vas a llegar a un destino final eh, donde tengas eh, agua o sustento, cosas o lo que necesites. Entonces, bueno, de manera similar o de la misma forma, para aquellos que practican la meditación, que simplemente se refiere a familiarizarnos con algo, aquellos que queremos familiarizarnos con la realidad, la idea de la impermanencia es por mucho de las prácticas más avanzadas. De hecho, una de las grandes discípulas del Buda, que dice que eh, vio la impermanencia en un instante antes de dormir en una vela, ¿no? Y el Buda le dijo, por el hecho de haber visto eso, ¿no? Ya valió la pena existir, ya valió la pena tu vida, ya fue algo productivo tu existencia. Entonces, la práctica de la impermanencia es sumamente importante recordarla. Y bueno, incluso el Buda hablaba de que genera una gran cantidad de causas positivas o virtuosas pensar en la transitoriedad, que incluso supera, él ponía el ejemplo de sus dos grandes discípulos, Shariputra y Moggallana, darles ofrendas a Shariputra, Moggallana y a 100 seres de ese calibre, de ese desarrollo espiritual o interior, es enorme. Pero pensar en la impermanencia es aún, en un solo instante, es aún mucho más meritorio que todo esto. Pues para que veamos, bueno, la importancia de ello y tenerla en permanencia en nuestra mente, mantenerla, nos va a llevar o conducir hacia la liberación. E incluso si recibimos grandes enseñanzas, iniciaciones e instrucciones de las prácticas avanzadas del budismo del Vajrayana, ¿sí? Como la gran perfección, ¿no? El Mahasandhi, la impermanencia es básica. Incluso una vez un, un, un individuo cuenta en Khenpo Sodarje, en uno de sus libros, que un gran individuo le pidió enseñanzas a Drupton Choyun, que era que quisiera que las quería poner en práctica en ese instante. Y bueno, finalmente el estudiante insistía mucho. Y bueno, finalmente Drupton Choyun le dijo, tomó sus manos del practicante y le dijo 3 veces, yo voy a morir, tú vas a morir. ¿Sí? Esto es todo lo que mi maestro me ha enseñado y esto es lo que practico. Por lo tanto, medita, familiarízate con ello y no hay nada más avanzado que esto, le dijo. Entonces, bueno, pensar en la transitoriedad, en la impermanencia, finalmente fue la última enseñanza del Buda en Kushinagar, en la India, cuando pasa al parinirvana y les dijo, bueno, mi enseñanza va a ser su guía. Y finalmente fue una manera de enseñarnos en forma práctica la transitoriedad de la impermanencia. El primero de ellos es el sello de la transitoriedad, de la impermanencia. Segundo, dice que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. La palabra es dukkha. Dukkha quiere decir, más que sufrimiento, es como insatisfacción, como incomodidad. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere el budismo con contaminados? A enseñanzas del Abhidharma, del Dharma superior,
en el Mahavibhasa dice que contaminado se refiere a que mantiene a los seres atrapados en su confusión, atrapados en su visión equivocada de sí mismos y de la realidad. ¿Sí? Entonces la palabra dukkha quiere decir que cualquier emoción o estado mental negativo que surge en nosotros, por ejemplo, motivado por apego, por enojo, por ignorancia, confusión, ¿sí? Va a desencadenar o va a producir cierto grado menor, mayor o menor de insatisfacción, de ansiedad, ¿sí? De ausencia de comodidad. Entonces, tenemos que aceptar primero la realidad, que es la impermanencia, la transitoriedad, y a partir de ahí podemos trabajar. Porque si estamos todo el tiempo negando, ¿por qué hablamos de dukkha, el segundo sello de la insatisfacción, del sufrimiento? Porque si queremos derrotar a un enemigo, tenemos que conocerlo desde todos sus ángulos, saber qué es felicidad y qué es sufrimiento para no confundirlos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante reconocer el segundo sello, dukkha, la insatisfacción que produce tener estados mentales neuróticos o aflictivos, porque creemos muchas veces que el apego es nuestro amigo, el enojo nos va a ayudar, cuando finalmente desencadenan en una serie de resultados dolorosos para nosotros y para los demás. Y bueno, pensar en cómo estos estados mentales basados en la neurosis, en cualquier emoción afectiva o kleshas, decimos en sánscrito, van a producir karma, que son acciones contaminadas por confusión, y finalmente karma positivo, karma negativo, finalmente van a producir felicidad o sufrimiento ilusorios, pero finalmente los experimentamos. Aryadeva, este gran discípulo de Nagarjuna, decía en su obra de los 400 versos del Camino Medio, decía, los seres en planos elevados por lo general experimentan sufrimiento mental. Para los seres comunes, el sufrimiento es por lo general físico. Día tras día, ambos tipos de insatisfacción atormentan a los seres en este mundo. Em, bueno, em, en este caso, Aryadeva, voy a, voy a, hay un error que corregir. Okay. En la presentación. Aryadeva nos dice que no nomás la satisfacción es algo físico, la satisfacción es algo mental también. ¿Y cuántas veces la gente dice estoy viviendo un infierno y es mental? Estoy viviendo una situación dolorosa, es mental. O muchas veces es también física. Entonces, los seres en planos elevados son situaciones de comodidad. Generalmente su sufrimiento es mental. No logran satisfacer su ansiedad, por eso es tan común los ansiolíticos, etcétera. Porque, bueno, no podemos trabajar con nuestra mente que va a 1000 por hora, ¿no? Entonces tenemos que calmarla un poco porque afecta a nuestro cuerpo, pero bueno, finalmente el sufrimiento es mental porque no sabemos, no tenemos herramientas para calmar el caballo desbocado de la mente, el elefante sin lazos de la mente. Y esto, bueno, para los seres comunes y corrientes, generalmente el sufrimiento es por lo general físico, como dice Aryadeva, pero ambos tipos de sufrimiento los hemos experimentado. Todos nosotros sufrimos, hemos sufrido, tenemos el potencial para sufrir y negarlo, me refiero a sentir satisfacción, ¿no? Y negarlo no lo va a quitar, pero verlo a la cara requiere de un gran valor. Es decir, sí, tengo el potencial de experimentar sufrimiento, por lo tanto tengo que estar consciente de ello. Es algo muy importante. Que nos lleva a la tercera, o al tercer sello. Todos los fenómenos carecen de existencia absoluta. Y este sello se explica como la naturaleza de la realidad misma. Decimos el shunyata. Es otra manera de explicarlo usando las palabras que usan en Pali como anatta o en sánscrito anatman o sunyata en Pali dice también. Es una forma de explicar este tercer sello, que es la ausencia de identidad, de existencia absoluta de las cosas.
Se refiere a que nada puede existir de manera independiente, sino todo existe de forma interdependiente. Este teléfono que está aquí está conformado de puras cosas que no son teléfono. Estos lentes, ¿sí? Estas gafas están conformadas por puras cosas, puras partes que no son las gafas. ¿Sí? Una botella de agua está conformada por puras cosas que no son botella. ¿Sí? Entonces, las cosas existen de manera interdependiente. ¿Sí? Por lo tanto, están vacías o carecen de tener una existencia independiente o absoluta. Ese es el tercer sello. Como decía el gran maestro Nagarjuna en el Mulamayamika Karika, la sabiduría fundamental del camino medio, en el capítulo 24, dicen los versos 18 y 19, explica de manera concisa este sello, dice, se explica que todo lo que surge dependientemente es vacuidad. Su existencia es atribuida en dependencia de alguna otra cosa. Y esto en sí mismo es el camino medio. ¿Qué quiere decir? Se explica que todo lo que surge o existe de manera dependiente está vacío, carece de tener existencia independiente. ¿Por qué? Porque es dependiente. Por eso. ¿Por qué? Porque su existencia es atribuida en dependencia de alguna otra cosa. A existe por B y C, ¿sí? Hay una interdependencia. Eso es el camino medio. ¿Por qué creen que las visiones extremas son tan comunes en este tipo de existencias? No nada más, por ejemplo, en el área de la política. La gente se va a los extremos, y entre más extremo en estos momentos, y siempre ha sido así, pero ahora a lo mejor lo hemos notado un poco más, pero siempre ha sido así. Entre más extremo te vuelves, es mejor. La gente nos encantan los extremos. Por eso tienen la mercadotecnia, por eso tiene tanto éxito. Sí, nos encanta ir a un extremo, al otro. O eres o no eres, o perteneces o no perteneces, los ismos, incluso en la esfera de las artes. El cubismo excluye el impresionismo, ¿no? El socialismo excluye el capitalismo, ¿sí? No sé, todos los ismos que nos gustan excluyen uno a otro, ¿no? Pues, se van a los extremos y esos extremos no son el camino medio porque no ven cómo existe la realidad de manera interconectada. En el 19 dice, Nagarjuna, en el verso 19 dice, no hay un solo fenómeno que no surja dependientemente. Por lo tanto, no hay un solo fenómeno que no esté vacío. ¿Vacío qué se refiere? Carente de, shunyata, sánscrito. Carente de existencia absoluta. No quiere decir que no existe, nuestra mente se va al extremo. O existe o no existe. No, no existe de forma absoluta, independiente. Por lo tanto, ¿cómo existe? De forma interdependiente. Esa es el sunyata. Esa es la ausencia de identidad de las cosas. Y todo nos lleva a nuestra forma de pensar, incluso en las filosofías o en la filosofía occidental. Nos damos a la lógica aristotélica, habla de una esencia absoluta de algo. O buscamos incluso en los debates filosóficos, siempre acabamos postulando una existencia absoluta o independiente de algo. Y el budismo dice que no, que eso no puede existir. Las cosas, la realidad existe, pero de forma interdependiente, por lo tanto está vacía, existir de forma absoluta. ¿Sí? Esto nos lleva al ver las dos verdades o las dos realidades, también llamadas las dos sacas, ¿sí? La verdad convencional o relativa y la verdad definitiva. Que me gusta poner este ejemplo un poco como introducción para explicarlo. Es un tema muy profundo, desde luego, pero es una forma nada más de explicarlo de manera un poco más sencilla, quizás superficial. Pero quien haya visto la película de Matrix, la uno, ¿se acuerdan que eh, estaban los individuos dentro de la Matrix y no se daban cuenta que esa no era la realidad, pero ellos creían que esa era la realidad en la que vivían? Y los que estaban afuera podían ver las dos realidades, la realidad dentro de la Matrix, pero sabían que había otra realidad fuera. Entonces, eso sería un poco, es la misma visión de las cosas,
O sea, tienes una visión de las dos cosas, quien ve las dos verdades, nada más que ve la convencional y no se la cree. No cree, no cree que es realidad, sino es una convención, es algo relativo. Sí, porque puede ver las dos realidades. Digamos que una es con una visión distorsionada y otra es con una visión correcta de las cosas. Entonces, y quien tiene la visión correcta puede entrar y salir de la relativa sin problema. ¿Se acuerdan de la Matrix? Nada más que tienes que darte cuenta que hay dos realidades, en este caso, como el Buda describe las dos verdades o realidades, la convencional y la última, o definitiva. Y bueno, finalmente, el nirvana es la paz y va más allá de los extremos. Este sello, como les decía al inicio, no se practica, sino más bien es el resultado de haber practicado los tres sellos previos. Si al practicar e incorporar los tres primeros sellos, alcanzamos la liberación, un estado de total paz y plenitud, que, ojo, es importante, acontece, tiene lugar en nuestra mente, no es un lugar externo, el nirvana. Es un estado mental, un estado de conciencia en el cual se llega, como decía Nagarjuna, de hecho, el nirvana no es lo que sigue del samsara, el nirvana es la ausencia de samsara. Cuando dejas de crear las causas para sufrir, para tener insatisfacción, entonces ya no está la causa ahí latente y por lo tanto ves la realidad tal cual es. Es un resultado de practicar los tres sellos previos. El cuarto sello, el nirvana no es un lugar y es precisamente el resultado, bueno, no el resultado, es la paz, o sí, lo que se logra al comprender e incorporar los tres sellos previos. Y uno de mis maestros, me acuerdo en una ocasión, quiero citar aquí, estas dojas o cantos espontáneos de la escuela Kagyu. Uno de mis maestros, Dzogchen Ponlop Rinpoche, en una ocasión, cuando lo conocí, me acuerdo, esta enseñanza me marcó mucho porque había estas dojas o cantos espontáneos de Sampayare que decía, cuando observas, los voy a leer, dice, cuando observas al océano claro y brillante y las olas que se levantan y bajan, ¿qué no sabes que este es el maestro enseñándote que los pensamientos son el cuerpo de sabiduría, el Dharmakaya? Cuando el sol de primavera comienza a dar calor y la nieve se hace agua, ¿qué no sabes que es el maestro enseñándote que el samsara es el nirvana? Y yo le pregunté a Rinpoche y le decía, ¿cómo que el samsara es el nirvana? No entiendo. Y me dice, sí. Y me acuerdo que me tomó de la mano y me dijo, si estuviésemos iluminados, estamos sentados en una mesa, y si estuviésemos iluminados, esto sería el nirvana. Quiere decir que es una percepción distinta de la realidad que tenemos, una percepción no confusa, sino correcta de la realidad en la que estamos. Estas dojas espontáneas, tantos dojas, precisamente cuando dice samsara es nirvana, ¿qué quiere decir? Que si tenemos la visión correcta en este momento, aquí la desarrollamos, podemos alcanzar la liberación. Es una muy buena noticia. Y bueno, finalmente, antes de concluir con la sesión de hoy, siempre me gusta recomendar algunos textos en los que podamos profundizar más sobre el tema. Si quieren hablar o ahondar más de las dos verdades o de otros temas en general, en particular de las dos verdades, los cuatro sellos, todo está relacionado. Lo que el Buda enseñó del doctor Wapola Rahula, excelente texto. Y bueno, el libro Cómo saber si no eres budista, What Makes You Not a Buddhist, en inglés, de mi maestro de Songsar Khyentse Rinpoche. De hecho, está también en ediciones Kairos, dicen, no, creo que se llama, ¿qué es lo que te hace budista? O tú también puedes ser budista, se llama. Tú también puedes ser budista. Porque se refiere, ¿cómo saber que no eres budista? Bueno, una persona que está de acuerdo con estos cuatro sellos es budista sin saberlo. Y una persona que a lo mejor no entiende los cuatro sellos y se dice budista, pues en realidad no es budista, digamos, puedes decirlo así, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene que ver con una visión de la realidad. ¿Sí? Y este otro texto que me gustaría recomendar también está en inglés, Tibetan Buddhism, budismo tibetano de Khenpo Sodarje. Es también un texto excelente. Lo encontré hace unos días caminando aquí en una plaza y lo empecé a ojear y bueno, me encantó. Entonces, en fin, esos textos me gustaría recomendarlos antes de concluir, en particular cómo saber si no eres budista. Y vamos a dedicar el mérito antes de concluir. Quisiera agradecer a todos ustedes por haberse conectado, a Siddhartha Sintent Colombia por haber organizado esta pequeña charla, ¿no? Y bueno, vamos a pensar finalmente en aquella energía positiva que hemos generado por estar aquí, por tomarnos el tiempo de estar reunidos aquí escuchando las enseñanzas. Eso ha creado algo, mucho o poco, pero algo de energía positiva, de mérito, de acciones virtuosas. Vamos a pensar en dedicarlas en beneficio de los demás. Todos los seres que en todo lugar estén experimentando sufrimientos físicos y mentales, obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que la preciosamente altruista la bodhicitta nazca en donde no ha nacido, que se incremente más y más en donde ya existe. Con esto concluimos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.